una vez que se realicen actividades laborales que aplican a partir del 1 de junio para algunos sectores que es la industria de la construcción, la parte de la minería, la parte de automotriz y algunos otros sectores que vamos a ver. ¿Por qué es importante conocer los protocolos de salud que vamos a ver aquí? Bueno, básicamente el tema está relacionado con el Diario Oficial de la Federación, que salió el 15 de mayo de este año, y abarca ahí un periodo de elaborar un protocolo sanitario para el regreso seguro de las actividades laborales, en el cual se incluyen a los empleados y deben de tener ciertos filtros para la implementación y están determinados también por la Secretaría de Salud. En el tema del artículo cuarto, abarca las empresas o las industrias, que en este caso está enfocado al tema de automotriz, aeroespacial, ferroviaria, naviera y más que se van a estar incorporando de manera paulatina. Hay algunos sectores que siguen trabajando desde hace tiempo y que tienen que seguir observando estos protocolos. ¿Cuáles son esos sectores? El sector de la logística, de la distribución, las tiendas de autoservicio, toda la parte del retail, y básicamente aquí en el Diario Oficial de la Federación salió publicado que el proceso a más tardar para poder adaptar todos estos protocolos tienes como fecha el 1 de junio, ¿no? ¿Qué pasa después del 1 de junio? Pues básicamente vamos a tener una serie de medidas ahí que hay que estar ajustando y en el punto 5, en la fracción quinta del Diario Oficial de la Federación, es importante mencionar este punto que dice, se aclara que se trata de un acuerdo de buena voluntad. Hasta ahí estamos bien, ¿no? Pero aquí viene el sin embargo. Sin embargo, si no se cumple, se procederá a la clausura de las empresas o industrias que pongan en riesgo la salud de sus trabajadores. Es por eso importante que la gente que vaya a reabrir sus actividades considere lo que pasa en el Diario Oficial de la Federación y lo que se publicó también en el día 18 de mayo, que son los lineamientos técnicos que tienen que cumplir a nivel de seguridad. Y este es un acuerdo entre la Secretaría de Economía, la Secretaría de Salud, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el COFEPRIS. ¿En qué se basa este acuerdo de lineamientos? Básicamente, las empresas que sean inspeccionadas podrán serlo a través del personal de STPS o a través de COFEPRIS, siempre y cuando a lo mejor salgan sorteados en algún proceso, ¿no? ¿Cómo va a ser este proceso? Lo vamos a ver más adelante. Aquí va a pasar que del 18 al 31, todas las empresas que vimos hace rato en los sectores específicos deben de aplicar estos protocolos. Y entonces a partir del 1 de junio es cuando inicia la apertura socioeconómica mediante el semáforo de alerta sanitaria que aplica dependiendo de la región, dependiendo de la industria, dependiendo de las personas y dependiendo de la actividad. ¿Cómo es esto? Básicamente, hoy tenemos, por ejemplo, que para poder dar luz verde a este proceso, tú tienes que cumplir con el protocolo y los lineamientos que están descritos en el Diario Oficial de la Federación conjuntamente con este lineamiento. Lo vas a tener que mandar al Seguro Social y en 72 horas te van a aprobar o a rechazar el requerimiento. ¿Cuál es la integración de los semáforos? Aquí estamos viendo hoy en día que la actualidad de los semáforos está definido por municipios o regiones en base a los diferentes tipos de señalización. Estamos viendo el máximo, lo tenemos en Baja California, en Culiacán y parte de Mérida, ¿no? En el que es bajo, pues podemos ver desde arriba de Querétaro, Guadalajara, Monterrey, Coahuila, etcétera. Entonces, en base a estos semáforos que se van a estar actualizando de manera semanal, es importante ver la industria que tú estás integrándote y cuál sería el nivel de alerta que tienes, ¿no? Ahora, en la clasificación de los semáforos a nivel de región, existe lo que sería el máximo, el nivel alto, el nivel medio y el nivel bajo. Y esto está a partir del 1 de junio, en la primera etapa de reapertura socioeconómica por regiones. Entonces, en el nivel máximo, aquí dice, se permite solamente las actividades económicas esenciales definidas por la Secretaría de Economía, con protección restricta de personas de mayor vulnerabilidad, en caso de presentar COVID. ¿Cuáles son estos criterios? Lo vamos a ver más adelante en una calculadora que genera el Seguro Social. El nivel más bajo lo tienes en el semáforo verde,
el nivel alto y el nivel medio. Aquí te dice, pues básicamente en el nivel medio te permite todas las actividades laborales con protección irrestricta de personas en mayor vulnerabilidad. Se reduce en 40% la actividad social en los espacios públicos abiertos y cerrados, ¿no? Y se suspenden las actividades escolares. En el nivel bajo, pues básicamente aquí ya entran todos con actividades sociales y temas de esparcimiento y también la escuela. Entonces, este es el segundo semáforo que hay que tener que considerar. El tercer semáforo está clasificado a nivel de las personas. ¿Qué tenemos a nivel de las personas? Por ejemplo, podemos definir un nivel muy alto. Son aquellas personas con un potencial elevado, como pueden ser las enfermeras, dentistas o laboratoristas, que son de un nivel muy alto. Entonces aquí los temas de los hospitales, centros de salud, etcétera, hay que tener cuidado con ellos. El riesgo muy bajo, ¿cuál sería? Aquí es que no implican un contacto frecuente y cercano de exposición a fuentes con posible contagio. Trabajadores que tienen contacto o ocupación mínima con el público en general y otros compañeros de trabajo. Podemos encontrar aquí a alguien que haga home office o a lo mejor empresas de telemarketing que están hablando y no están necesariamente en un solo lugar. Y nivel riesgo alto y medio, pues aquellas personas como médicos, enfermeras, trabajadores, etcétera. Este tipo de semáforos está indicado también en el lineamiento que definió la Secretaría de Economía y que el Seguro Social está verificando. Entonces, para el tema de la clasificación de los riesgos por las personas, existe una calculadora en el Seguro Social donde tú puedes poner tu edad, algunas afecciones que puedas tener y te dice el porcentaje, si caes en un semáforo verde, amarillo, naranja o rojo. Entonces, ¿cómo vas a poder hacer este proceso para validar y enviarlo a la plataforma del IMSS? Primero hay que revisar los lineamientos publicados en www.gov.mx, diagonal nueva normalidad. Ahí están los protocolos de seguridad y ahí en ese mismo viene la referencia. ¿Quiénes son las industrias esenciales y quiénes están obligados por industria de la construcción minería a la integración con este protocolo? Ahora, es importante que antes de mandar el protocolo complementen el documento de autoevaluación sanitaria. En este documento de autoevaluación sanitaria vas a encontrar, por ejemplo, un documento donde vas a poder clasificar los diferentes tipos de lineamientos, que en este caso son 6, y en esos 6 puntos vas a poder contestar por línea, y en esa línea va a aparecer sí, no, no aplica, y te va a dar un valor. Cuando llenes todos los lineamientos, te va a arrojar el total de la información y te va a decir cómo está tu compañía, como un primer checklist. Adicionalmente a esto, ya cuando estás completamente seguro, lo que haces es generar ese checklist, plasmarlo en otro documento de Word que viene ahí y enviarlo a la plataforma. En la parte de la plataforma vas a tener que ingresar ciertos datos que vamos a ver más adelante y ahí vas a tener que formalizar la carta de compromiso que ya incluye la plataforma y que es veracidad la información que tú estás aplicando, la firma de las personas y se va a ir automáticamente. Entonces ahí tienes dos opciones. Vas a tener que esperar el resultado, donde cumples o no cumples. En el caso de que la opción A, si cumples, pues puedes establecer tus medidas de seguridad sanitaria y puedes dar inicio a tus operaciones. Y ahí, pues, básicamente, podrías tener una inspección por el STPS o la COPEFRIS y asesoría y acompañamiento por el Seguro Social. Si no es concluyente, ya sea no concluyente o denegado, podrás recibir la información y poder reenviar un correo electrónico a nuevanormalidad@ins.gov.mx y esperar los comentarios o esperar la aprobación. Entonces, en esto consiste el nuevo protocolo. Hay que llenar esta información, validarla, hacer un scouting de los datos y qué cosas interesantes aparecen en este protocolo o cómo se debe de llenar. Básicamente, aquí te dice que tú tienes que integrar un equipo multidisciplinario de trabajo y ese está ocupado por las 6 listas. Entonces, en las 6 listas, tú tienes una lista que es medidas de ingeniería o construcción, o estructurales, perdón, las medidas administrativas u organizacionales, un equipo de protección de personal, un tema de capacitación
Y en el tema de capacitación hay una página del Seguro Social también que te da una capacitación en línea que dura 5 horas y esto lo pueden empezar a utilizar ya tus empleados para que se estén capacitando en línea y te otorguen el respaldo de que obtuvieron esa capacitación y te den su certificado para poder anexar como una copia del respaldo de la información. Y el punto 5 es cómo vas a promover la salud. ¿Cómo vas a promover la salud tanto a clientes, proveedores, empleados o los que están laborando de tu compañía? Y el tema de la lista de planeación y gestión se enfoca a temas de previsión. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, tu compañía tiene un sistema de ERP instalado de manera local y resulta que por alguna razón se cae el servidor o se truena el disco duro, o se cae la memoria, etcétera? Tendrías que tener algún proceso en la nube que te permita hacer la continuidad de tu proceso laboral. Entonces, esto es importante también considerarlo en todos los lineamientos. En este equipo de trabajo debe haber un responsable. Ese responsable es el que va a ayudar a todas las demás áreas a que estén acorde a la información. En el tema de la información a complementar, básicamente aquí este es el documento, es un pequeño ejemplo, donde dice tipo de empresa. En el tema del protocolo, hay los protocolos se pueden definir por empresa chica, mediana o grande y dependiendo de la misma actividad. Ahora, ¿cómo tú identificas si eres una empresa chica, mediana o grande? Mediante lo que sería la parte del INEGI, en la parte del INEGI viene la clasificación del tipo de compañía. Y ahí en tipo de compañía puedes ver si eres chica, si eres mediana, si eres grande, el sector que aplica y dependiendo de cada uno de los sectores, las empresas medianas y grandes tienen que completar el formato para enviarlo vía electrónica a la página del IMSS. Entonces aquí en esta página, este es el documento que se anexa y por ejemplo vamos a leer el primer punto, ¿no? En el tipo de medidas de seguridad de ingeniería o estructurales, en las áreas de entrada y salida al centro de salud, si se cuenta con entradas y salidas exclusivas del personal, en caso de no tener y que se cuente solamente con un acceso, estas se deben de dividir por barreras físicas a fin de que contar con espacios específicos para el ingreso y salida del personal. Entonces, si lo tienes aplicado, le pones sí, una palomita, si es no, o no aplica. Va a depender mucho de tu proceso. Entonces, son alrededor de 72 preguntas que se llenan y, como te dije anteriormente, hay otro documento que aparece ahí, la parte de la clasificación, te da una puntuación y previamente tú ya vas a saber si te lo van a autorizar o no. Entonces, es un proceso realmente muy sencillo. Y este proceso, una vez que lo cumples, pues tienes que entrar a la página, tienes que llenar el dato de la empresa, el RFC, la planta, el registro patronal y qué sector eres. Aquí está desplegado de manera automática los sectores que empiezan a partir del 1 de junio. Y en el caso de la planta, imagínate si tú tuvieras más de una planta, tendrías que decir de qué planta es y especificarlo. En el tema de medidas de protección de salud, en el tema de seguridad e higiene en el trabajo, me llamó la atención algunos puntos interesantes que les voy a comentar. Por ejemplo, aquí que en el ingreso y egreso, ya sea las personas trabajadoras, clientes y proveedores, se les permita tomarles la temperatura. Y en ese momento, si alguien presenta una temperatura mayor a 37.5 grados, tenemos que hacer el proceso de ponerla en un lugar por separado, dotarlas de un cubrebocas, ya sea que en tu compañía exista un servicio médico, pasarlo al servicio médico, o si no, remitirlo a un doctor externo. Y una vez que tenga la valoración por parte del médico, podrá ingresar o no a tu compañía, ¿no? Para no poner en riesgo las actividades de las demás personas. Entonces aquí también dice que tienes que establecer lo que serían las salidas exclusivas del personal. En caso de cuentes con un solo acceso, pues hay que dividirlo mediante una barrera física. En este caso no vas a construir el muro de Berlín, sino simplemente barreras con material acrovinílico, se puede poner ahí y eso te puede servir. Otro punto es las marcas en el piso y en las paredes y en el mobiliario, para recordarles a todos que hay una distancia mínima de 1.5 metros para que se esté respetando. Esto ya lo llamamos lo que es la sana distancia.
y designar un comité o persona responsable de la implementación, seguimiento y supervisión del protocolo. Entonces es importante que lleven todo este proceso y lo lleven documentado. Otro punto importante ahí que me llamó la atención es que se cuente con sensores de distancia para la determinación también de la temperatura corporal. Entonces aquí ya estamos metiendo tecnología. Vamos a meter tecnología para poder identificar la distancia entre las personas y vamos a meter tecnología para determinar la temperatura corporal de cada una de ellas. ¿Cómo lo podemos hacer? Adelante en el webinar les tengo información de qué alternativas pueden llegar a utilizar. Entonces, la sana distancia, lo que sea la parte de la empresa, está enfocada a la parte de planeación, el tema de sensores y la parte de señalización. Entonces, son puntos importantes ahí que me gustó resaltar para que estuvieran en mente y fueran planificando sobre ese tema. ¿Qué más tenemos? Por ejemplo, en el caso del centro de trabajo, hay que hacer el lineamiento para evitar el uso de joyería. Dice, evitar el uso de joyería, corbatas, barba, bigote, algunas otras que pueden ser almacenadores de virus y portar microorganismos, ¿no? Entonces es importante conservar esas reglas de etiqueta también. En las entradas y salidas tienes que tomar la temperatura cuando ingresa y cuando egresa las personas. Y tienes que tener una muestra. Si, por ejemplo, esa persona tuvo una alteración de la temperatura, pues tendría que tomarle quién es, la hora, fecha, minuto y segundo y la temperatura que presentó en ese momento y dejarlo como evidencia, ¿no? Por si en algún momento determinado dicen, oye, no me dejaron entrar a trabajar, pues mira, aquí dice que entraste tal hora, tal minuto, pero pues resulta que tenías temperatura y eso pone en riesgo a la actividad que estamos haciendo, ¿no? El otro punto es identificar el criterio de la alerta sanitaria, puede ser rojo, naranja, amarillo o verde, dependiendo de la localidad y del centro de trabajo. Acuérdense bien de lo que vimos hace rato y lo que hay que considerar. En el centro de trabajo hay que tener mecanismos de supervisión o verificación que te ayuden al cumplimiento de los lineamientos de sana distancia. Pueden ser tecnológicos, visuales o documentales, que cada uno de los trabajadores debe de seguir. Entonces es importante ese tema. Otro tema en el protocolo nos habla ahí del centro de trabajo. En el caso de que algunas empresas tengan alguna empresa de transporte, también cuando alguien va a subir al autobús hay que tomarle la temperatura para poder identificar que no tiene una temperatura alta. Si es posible que viajen con cubrebocas y no tan juntos, ¿no? Entonces aquí en el tema de lo que hizo una empresa que se llama McKinsey hace tiempo, es muy similar a lo que se está aplicando aquí en México y es básicamente el tema este de la preentrada, cómo vas a poder entrar en el viaje al trabajo, ya cuando estás en el trabajo, cómo compartir espacios comunes y qué pasa si hay una post-infección, ¿no? Y darle un seguimiento a este tema. Entonces, McKinsey ya puso algunas reglas que son muchas, muy parecidas a lo que se aplicó en el protocolo de salud, que los vamos a ver también más adelante. Entonces, aquí McKinsey, que es muy similar a lo que se aplica en el protocolo de salud, pues mira, dice que tienes que en el trabajo de preingreso tener mascarillas y proporcionar a los empleados, eso está ahí. En el trabajo, pues básicamente tener distanciamiento de 2 metros, tener espacios de separación, tener en la entrada limitada para no empleados, clientes, proveedores, contratistas, etcétera, de una manera separada o si puede ser por el mismo lugar, pues tendrían que adecuar el proceso, ¿no? Y una limpieza frecuente de las superficies y lo demás, y tener todo el tema de horarios escalonados, que eso te permite a ti también tener este tipo de situación, y también definir el horario en que se está limpiando los espacios comunes. En el tema de trabajo, pues básicamente lo que habla es de que tienes que tener ahí en la parte del traslado, pues consumir las normas, ¿no? Que un cubrebocas, tomarte la temperatura para el ingreso y el egreso, la sana distancia, lavarse frecuentemente las manos con agua y con jabón y con la preparación de gel antibacterial, los equipos de seguridad, se recomienda que deseches la comida. Y en el tema de lo que vio McKinsey hace algunos meses, años, básicamente nos decía, ¿qué va a pasar con las empresas que hoy dejaron de trabajar, ¿no? Que están en stand-by?
Pues básicamente ahí habla de un modelo que dice, pues tienes que empezar a ver el tema de resolver. ¿Qué voy a resolver? O sea, ¿cómo voy a garantizar la continuidad de mi negocio? Una vez que está pasando esta contingencia global y después de eso la red del retorno y la resiliencia es básicamente cómo voy a volver al negocio y aumentar la producción para prosperar en esta nueva normalidad. Nueva normalidad entre comillas, porque realmente ya todo es nuevo, ya nada va a ser la nueva normalidad. Y reinventarse y reformarse. Aquí nos da algunos tips de mejorar a largo plazo en un mundo que ha cambiado por la pandemia y emerger aún más fuerte de este proceso. Y bueno, aquí nos recomienda que utilicemos las tecnologías de la información. Y en las tecnologías de la información nos habla de IoT o el tema del Internet de las Cosas. El Internet de las Cosas, pues básicamente es un tema que nació desde 1999 por Kevin Haston en el MIT, y ahí hablaba donde podías integrar lo que sea la parte de sensores, y esos sensores se podían comunicar con otros sensores y podían estar mandando información. Y aquí nos dice que todo el entorno puede estar conectado y nosotros con ellos para aprovechar y integrar las nuevas tecnologías. Este tema de IoT, de inteligencia artificial, de machine learning, de deep learning, hoy ya lo tenemos, hoy ya lo podemos implementar, hoy ya está listo para funcionar con muchos aplicativos, muchas soluciones. Y de hecho les voy a hablar de dos cámaras que hay ahí que manejan IoT, que manejan machine learning, manejan inteligencia artificial y que te van a poder ayudar a mitigar el riesgo del retorno laboral y te pueden ayudar para el tema del control de la temperatura. Entonces, básicamente para hacer el Internet de las Cosas, como primer punto necesitas tener pues, sensores. Y puedes tener sensores de proximidad para detectar la proximidad de unas personas, sensores de visión, de gases, humedad, etcétera, ¿no? Y aquí en el tema de McKinsey, cuando te dice cómo vas a resolver este tema, en base a su experiencia de ellos, el primer punto es garantizar la seguridad de los empleados, que esto es lo que viene básicamente en el protocolo de salud que definió la gente del Seguro Social con la Secretaría de Economía y las demás dependencias de gobierno. Y te habla también de que si implementas IoT en otros esquemas, puedes llegar a reducir inventarios entre un 30 y un 35%, el tema de desperdicios entre un 20%, evitar costos de mantenimiento entre un 10 y un 15%, tema de gestión de rendimiento digital entre un 20 y un 40% en la productividad laboral. Y hay 5 puntos esenciales ahí para este proceso. Y algo muy importante es el tema de la conectividad y la ciberseguridad, ¿no? Hoy en día vemos que hay muchos temas de ataques a diferentes medios, como puede ser la banca, los seguros, redes sociales, etcétera, donde viene información sensible y hay que cuidarla. Mediante el tema de IoT puedes hacer ese proceso y no tendrías ningún problema. También aquí nos habla de cómo era el proceso productivo antes y cómo se puede ver a través de una fábrica que ha presentado una crisis de coronavirus, ¿no? Entonces aquí en el tema anterior, pues básicamente tú tenías operadores, en este caso tenías operadores, que puedes tener aquí 4 operadores. Al entrar a un tema de IoT, pues básicamente reduce el número de operadores, haces la barrera física para separar a los empleados y evitar algún tipo de contagio. Y aquí básicamente los equipos de calidad pueden hacer su inspección de manera remota a través de video o a través de gafas de realidad aumentada, ¿no? Esto de realidad aumentada ya existe, ya lo puedes hacer. Inclusive hay máquinas ahí y cámaras que te permiten ver el control de calidad de diferentes cosas. Te permiten también validar, por ejemplo, el funcionamiento de un equipo y te aprovisionan sobre algún problema que puede tener ahí. Entonces ahí un mismo operador es responsable de menos máquinas, por lo que la tecnología te ayuda a reasignar e integrar nuevos procesos. De ahí que el proceso de tecnología en el tema de la reactivación económica, de la productividad, si lo utilizas de manera adecuada, pues ser un gran punto de apoyo.
Hablé hace rato del tema de cámaras inteligentes y hablamos de que esas cámaras inteligentes hoy ya podemos integrarle lo que sería la parte de la inteligencia artificial. En el tema de la inteligencia artificial, pues básicamente te permite a las computadoras tratar de imitar la misma inteligencia que el humano, teniendo temas de lógica, temas de condiciones y un aprendizaje profundo mediante lo que sería el tema de Machine Learning. Machine Learning está dentro de la inteligencia artificial y ahí te incluye estadísticas o algoritmos que tú puedes integrar para hacer un aprendizaje profundo. Por ejemplo, puede ser un algoritmo para poder determinar cuántas personas están entrando a tu centro de trabajo de tales horas a tales horas, cuáles de ellas son hombres, cuáles son mujeres, cuáles de ellas a lo mejor llevan algún café, etcétera, ¿no? O también en el tema del aprendizaje profundo, pues básicamente ahí, mediante el tema de redes neuronales, básicamente los algoritmos, el mismo tema de la cámara inteligente, te permite el reconocimiento tanto de voz como de imágenes. Entonces, en la cámara inteligente te permite reconocer, uno, si es un niño, una mujer, un adulto mayor, te permite reconocer la temperatura de las personas, te permite identificar que es una persona y que no es un objeto el que está entrando. Imagínate una persona que llega con una taza de café, pues ahí te da esta información, ¿no? Entonces, en el tema de las cámaras inteligentes, hoy hay cámaras inteligentes que ya tenemos y estas te permiten integrar a distancia. Por ejemplo, una cámara inteligente te permite verificar desde 2 a 3 metros de altura hasta una distancia de 9 metros, más de 30 personas juntas, eh, identificar quién es, identificar su temperatura y en el caso de que presente una temperatura mayor, con la inteligencia artificial te dice, mira, es Mario Pérez que entró a esta hora, su nivel de temperatura es este, y a lo mejor le mando una alarma al médico de la empresa, o le mando una alarma a la persona de seguridad, o le mando una alarma a alguien de recursos humanos, para que vaya y vea qué pasa con Mario Pérez, ¿no? O a lo mejor si una persona durante todo su transcurso laboral está entrando con una temperatura, sale con otra temperatura y tiene variaciones, pues la misma inteligencia artificial con Machine Learning, Deep Learning, te permite crear correlación, ¿no? O ver qué está pasando, ¿no? A lo mejor puede ser que Mari esté en el tema de refrigeración o esté en máquinas donde hay mucho calor. Entonces ahí puede ser una correlación de lo que puede llegar a suceder. Y a lo mejor puede ser que no tenga temperatura, ¿no? Simplemente por el medio ambiente o el entorno donde está. Entonces con las cámaras inteligentes tienes ese tema. Hay otras cámaras también inteligentes que te permiten el control de acceso y en la parte del control de acceso podrías ponerlo y te permite detectar quién es la persona que va a ingresar, te dice su temperatura y adicionalmente si tuviera o no mascarilla. Entonces, en este caso, el tema de la inteligencia artificial con Machine Learning y todo lo demás te permite ser más proactivo y aquí podrías enlazar este control de accesos a algún torniquete o alguna aplicación que es de medición de entradas y de salidas del personal, que se integra luego con nómina y puede hacer muchas integraciones. Entonces ahí va a depender mucho de lo que tú requieras. Y otro punto importante es que a lo mejor este sistema de control de accesos también te permite saber, por ejemplo, si esa persona en algún momento determinado ya entró más de una vez, le puede restringir el acceso. Dice, oye, tú no puedes entrar más de una vez en este horario, ¿no? Porque no puede ser que entres 2 veces a las 7 de la mañana. Entonces ahí te hace ese reconocimiento también. Ya hay otros temas para la extensión del distanciamiento social, que hay otra cámara también que te permite saber la distancia entre personas. Y ahí esta cámara también te permite identificar, por ejemplo, que no existe interferencia, ¿no? ¿Interferencia en qué sentido? Imaginemos que estamos en el patio y en el patio a lo mejor está el sol. En la parte del sol normalmente va cambiando de posición y existe un árbol. Entonces ese árbol a lo mejor puede reflejar una sombra. Entonces no necesariamente es una persona ni está haciendo contacto con otra persona, sino simplemente es un árbol que está moviendo, que está reflejando sombra, que no tiene por qué detectarse. Entonces con la inteligencia artificial
haces este tema, con este tema del factor del distanciamiento social. Ahora bien, tenemos otras soluciones que te pueden ayudar. Por ejemplo, si tú tienes cámaras de alta definición, integramos lo que sea un paquete de software y este paquete de software también hace esa misma funcionalidad. Entonces, en el tema de cómo cumplir con el protocolo, ya vimos los puntos importantes, los puntos finos. Es muy importante que leas todos los datos, porque en algún dato te dice, oye, ¿cumples aquí? Sí. Bueno, entonces si cumples, ponme la evidencia. Y esa evidencia puede ser a nivel documental o puede ser a nivel de fotografía. Entonces es muy importante que ustedes lo chequen porque acuérdense que en el principio de este webinar vimos que este es un compromiso de buena voluntad hasta, sin embargo, ¿no? Sin embargo, si no se cumple, pues podemos cerrarte tu negocio, ¿no? Entonces, en la cámara de la lectura masiva, pues básicamente integras inteligencia artificial, te permite leer con mayor rapidez en un segundo, y lo más importante es que no hay contacto con las personas. Entonces, aquí automáticamente la cámara te manda la información y la notificación en línea. Entonces, para poder obtener más información de estas soluciones para cómo implementar el protocolo, qué datos tienes que llevar, cómo te podemos acompañar a hacer un case management en tu compañía, hacer un checklist de qué va a pasar si tienes A, B, C y D, si lo estás cumpliendo o no, cómo mitigar el riesgo, podemos apoyarte en ese tema, apoyarte también en temas de tecnología, vendiéndote algunas cámaras ahí de inteligencia artificial y cualquier cosa que tú requieras. Entonces, esto es muy importante que lo consideren porque en el diario oficial de la Federación, pues vimos ahí realmente que puede venir un sorteo por parte de la COFEPRIS o la STPS, puede salir afortunado en ese sorteo y posiblemente haya una revisión. Bueno, pues aquí dejo mi teléfono móvil, que en cualquier momento me pueden localizar al 55 43 41 12 26 o mi correo electrónico que es mperez@sabiosolutions.com. Seguiremos con más webinars sobre algunos otros sectores muy específicos. Por ejemplo, hay el sector de la hotelería que tiene que cumplir ciertos requerimientos. El sector de las tiendas de autoservicio departamentales también tienen que cumplir otros requerimientos. En el tema de las compañías que se dedican a la alimentación también tienen que cumplir otros requerimientos. Y así paulatinamente se están integrando más sectores y hay que cumplir con otros lineamientos adicionales donde tienen que poner también ahí el tema de litografías para hacer la información extendida a todos, clientes, proveedores y empleados. Bien, por mi parte sería todo. Agradezco su participación y ya quedo al pendiente para cualquier duda o comentario que puedan llegar a tener.